El tema que vamos a hablar es evolución del sistema aduanero durante la dolarización. ¿Por qué se escogió este tema? ¿Cuál es el rol que tiene la aduana respecto a todo este esquema de la dolarización? Durante esta semana del Congreso que ha estado realizando la US, lo cual felicito a los organizadores del evento por hacer este tipo de invitaciones y este tipo de encuentros, y también de que ustedes como estudiantes participen y sean voces actuales y futuras ante los diferentes esquemas que se están tratando en el país. Durante una economía dolarizada, su nombre lo indica, necesitamos el dólar, necesitamos atraer esta moneda, la cual nosotros no tenemos una política monetaria, por lo tanto influye de que un sistema de comercio exterior o una política comercial que tenga un país determinado para el crecimiento y desarrollo del mismo. Si el Ecuador no tiene un sistema de comercio exterior bien implementado, que dé un incentivo al sector importador, que dé un mecanismo para poder facilitar el comercio exterior hacia el exportador, no puede crecer el país. Durante los últimos años que he hecho análisis en las diferentes economías desarrolladas, ahora último, hace un par de meses estuve en Seúl, uno de los crecimientos que estuvo Seúl fue justamente empezar con una mejora en el procedimiento de comercio exterior. Empezando desde la parte de importación, después le vamos a explicar por qué se empieza con la parte de importación, para finalmente incentivar a la exportación. Y esto va atado a las diferentes políticas que en los últimos años se ha ido tomando con el actual gobierno enfocado en la parte de comercio exterior. Dado ese esquema, es la importancia de ver cuál ha sido el rol de la aduana durante estos últimos años del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, enfocado precisamente al comercio exterior. Si no tenemos una aduana ágil que vaya al ritmo del sector empresarial, se estanca. Si se estanca, no ingresa la divisa. Entonces, por eso es la importancia de tener un sistema aduanero que vaya al mismo ritmo. Partimos, ¿cuál es la política? Tenemos una política comercial pública orientada a asegurar el sector externo y el sistema monetario dolarizado. O sea, partimos con la premisa, tenemos que garantizar un sistema monetario, tenemos el dólar, no somos dueños ya de nuestra propia moneda, lo único que dependemos es que ingresen las divisas. Tenemos que mantenerlo. Por lo tanto, tenemos que establecer ciertos mecanismos para asegurar que exista una estabilidad de ese sistema, que exista una estabilidad también del sector externo. Aquí llamamos establecer sector externo, con quienes realizamos comercio exterior, tanto la parte de importaciones como la parte de exportaciones. Dado este mecanismo, se ha comenzado a implementar ciertas políticas que no son nuevas. Esto ya lo venimos, como lo mencionaba hace un rato el anterior expositor Jorge, ya hace algunas décadas se viene hablando del esquema de sustitución de importaciones. No es algo nuevo, sino que ahora último, en estos últimos años, ya se ha estado reforzando este mecanismo de sustitución de importaciones y aplicando otros mecanismos regulatorios para poder conllevar y poder mantener y cambiar una matriz productiva. Si ustedes pueden googlear y se meten en internet, van a ver que tenemos sustitución de importaciones en los comentarios de los antiguos ministros de Finanzas que lo hablaban hace 2 décadas aproximadamente. Sin embargo, la posición actual es buscar los mecanismos para realmente sustituir las importaciones. Pero no un tipo de importación de la noche a la mañana, sino un mecanismo que vaya ordenado de ver en qué manera el país está más apto para producir un bien terminado, que le falte menos valor agregado para poderlo conseguir y de esa manera poder ir bloqueando las importaciones de ese bien. Recuerden, o sea, asumamos que de repente aquí en el país yo puedo fabricar vasos. Y si nosotros vemos aquí en las declaraciones aduaneras de importaciones en los últimos años, somos importadores de vasos. Si nosotros tenemos una industria que se puede desarrollar y fabricar
este bien, tenemos que buscar los mecanismos para poder restringir la entrada de estos bienes, que son productos terminados, por productos que se pueden fabricar acá en el Ecuador. Claro, hasta que alguien va a decir, bueno, pero prefiero importar un vaso que pagando los impuestos me sale un poco más barato que el vaso que se produce aquí en el país. En efecto, por eso hay que buscar otros factores de cómo ir haciendo para poder reducir los costos que están asociados a la producción de este vaso nacional. Uno de los factores también de que incluye en la fabricación del vaso está la mano de obra. No podemos competir la mano de obra que tiene el Ecuador. Estamos con un salario básico de $356, 350 aproximadamente, con relación al salario básico que tienen otras economías desarrolladas, como el caso de China, donde el coeficiente Gini es uno de los más elevados por un efecto de mala redistribución de la riqueza, que hay más personas que ganan mucho menos de lo que ganan aquí. Entonces, se tiene que ir buscando un mecanismo de ver qué bienes son los que se pueden ir sustituyendo y una vez buscando esos bienes, ejecutar las diferentes políticas para conseguirlo. De esa manera se puede cambiar la matriz productiva. En otras palabras, lo que queremos evitar es que salgan divisas, que salgan dólares de aquí. ¿Cómo sale el dólar aquí? Simplemente, aparte de fuga de capitales, con el tema de importaciones. Si tenemos una demanda local, debe ser satisfecha. Y la única manera de poder satisfecha es con producción nacional o con importaciones. En vez de que se comience a importar, vamos a producir localmente. ¿Qué ha conllevado y cuáles han sido las regulaciones que ha establecido en los últimos años en el esquema aduanero, en comercio exterior? Establecer cupos de importaciones. ¿Qué significa cupos de importaciones? Asumamos, ya el gobierno identificó que sí tenemos empresas capaces de producir vasos y de buena calidad a un precio razonable. Tenemos una demanda interna que va a demandar este producto. Si es que si la producción nacional, si la oferta nacional no puede satisfacer la demanda nacional interna de este producto, vamos a satisfacerla con importaciones, con vasos al exterior. Por lo tanto, los cupos deben ir en función de cuánto es la necesidad y el diferencial que necesito aquí en el Ecuador, y eso es lo que va a permitir que pueda ingresar. No le puedo poner el 100% de cupos, no le puedo bloquear el ingreso de importaciones de este producto. ¿Por qué? Porque simplemente al existir una demanda, una necesidad de este producto aquí en el Ecuador y la oferta de producción nacional no puede satisfacer esa demanda, ¿qué va a pasar? Me va a ingresar el bien, ¿pero por dónde? No me va a ingresar el bien por aduana, me va a ingresar el bien por otras fronteras, por fronteras no habilitadas. Entonces ese es el diferencial que se llama el contrabando. Entonces, cuando uno establece una política de poner cupos de importación, no es solamente poner porque alguien se inventó una cifra. Hay que analizar cuánto debería ser el cupo que se pone en función de la oferta y demanda, que ustedes la manejan como economistas, con futuros economistas de la audiencia, y de esa manera se establecen los tipos de restricciones. Recuerden que este tema de cupos, los últimos cupos más fuertes que se establecieron son los que se introdujeron en el año 2008-2009, que cuando fue una de las crisis internacionales que prácticamente al país no le afectó tanto como se hubiese pronosticado, justamente porque una de las políticas que se tomaron fueron este tema de restricciones en lo que son cupos y salvaguardias. Adicionalmente, otro mecanismo de política comercial son poner aranceles mixtos y lo que son salvaguardias. ¿Qué son las salvaguardias? Salvaguardia no es un tributo, es un recargo arancelario, es una protección. Por eso es en que en los últimos años que hemos establecido salvaguardia, hemos podido mantenerlo pese a los convenios y los acuerdos internacionales que tenemos, especialmente firmados con la comunidad andina, con la CAM, y pese a las políticas establecidas de la OMC. Dado que la salvaguardia no es un tributo, sino un recargo, ¿para proteger qué? Proteger una industria local, para proteger un producto en un determinado tiempo. Se lo ha podido mantener y lo hemos podido establecer
e incluso no nos ha traído tantos problemas en el ámbito comercial, dado a la característica que se ha puesto. Pero hay que tener mucho cuidado. La salvaguardia no puede ser permanente. La salvaguardia, en criterio particular, personal, es algo temporal para proteger a un sector determinado de una industria donde por factores externos del comercio internacional puede afectar al desarrollo de esa industria local o a ese mercado local. ¿Por qué se lo protege? Ahí viene un tema de paternalismo. Si es que una industria local que está en crecimiento y desarrollo se ve en peligro de desaparecer por los efectos externos y no se toman acciones inmediatas, la empresa va a cerrar. Si la empresa cierra, se quedan personas sin empleo. Si se quedan personas sin empleo, ya comienzan otros factores a dañar la economía interna de un país. Entonces, por eso hay que protegerla a esta industria local. Pero hay que tener mucho cuidado de no caer en el paternalismo. Resulta ser que se puede estar protegiendo a una ineficiencia de la industria. Entonces, esto va atado, una política comercial va atado a una política de producción. Una política de producción para ver cómo podemos hacer para que tu producto pueda competir en el mercado internacional y nacional sin necesidad de establecer este tipo de salvaguardia, que es un recargo, para que disminuir los costos de producción del bien que estás produciendo, para luego retirar esa salvaguardia y ya puedas competir. Entonces, cuando ya tengas un producto sin salvaguardia y quiera escoger el de mercado nacional, el vaso de mercado nacional versus el vaso importado, puedes escoger el vaso nacional. ¿Por qué? Porque es de mejor calidad o porque me sale más barato que traerlo de afuera. Y finalmente, todo este esquema que le he indicado, hay que buscar un equilibrio entre servicios, facilitación al comercio exterior y control. Entonces, un rol importante que tienen las aduanas a nivel mundial es buscar este equilibrio. ¿Cuánto controlo? ¿Cuánto doy como facilitación? Cuando hablo de facilitación, buscar mecanismos para hacer más ágil un proceso de exportación o un proceso de importación, porque esto es lo que trae una economía dinámica. Casi siempre se habla de un cambio cultural. El cambio cultural, desde el punto de vista personal, del consumidor y cambio cultural corporativo. Y hay un dicho que dice que las importaciones que realiza un país marca su ritmo de desarrollo. ¿Qué significa? Si un país es netamente importador de bienes y productos terminados, es un país que no está apuntando a su desarrollo. Desen en cuenta en los países asiáticos que han desarrollado en las últimas 2 décadas, que están top 5. Prácticamente lo que ellos tuvieron que hacer es cambiar su esquema de importaciones, en vez de ser un país de productos terminados, cambiarlo a un país productor de estos tipos de bienes terminados, más tecnología. Actualmente, podemos decir que nuestro país es importador de productos terminados, con tendencia a cambiar este tipo de metodología, cambiar a importaciones de materias primas. ¿Con qué finalidad? Materias primas, pero para producir esos bienes que antes estábamos importando para satisfacer demanda local y luego satisfacer demanda extranjera. Entonces, empezamos primero con el esquema de importaciones. Cambiar este tipo de comportamiento para satisfacer la demanda local, pero esto va atado a que el gobierno, el Estado, debe buscar los mecanismos para que una empresa pueda producir ese bien, que tenga personal capacitado. Por eso es el esquema de controlar y mejorar la educación y establecer ciertos diferentes sectores educativos para especializarlos en la producción de estos tipos de bienes. Entonces, si es que tengo un país que está importando materias primas, ya va cambiando su proceso de importación, su cambio cultural. Un cambio cultural en la materia productiva, como se les había indicado hace un rato, el Estado, mediante este tipo de regulaciones, garantiza la estabilidad del sector productivo nacional. O sea, no puede ser de manera aislada, tiene que establecerse mecanismos
que si es que coloco barreras arancelarias o barreras comerciales, buscar mecanismos para preparar para que la industria nacional pueda satisfacer esa demanda. Tiene que existir una armonía, no puede existir un divorcio. Y finalmente se marca un hito en el país dado el nuevo escenario para importar. Se había dicho de que en los últimos años siempre se ha hablado del cambio de la matriz productiva, pero yo considero que en los últimos años, yo llevo ya más de 15 años en el ámbito administrativo tributario y en la parte aduanera, justamente con Jorge, que fue el anterior expositor, participamos en la elaboración de la ley que es tributaria, y considero de que en los últimos años se han tomado ciertos esquemas que ha permitido ir cambiando el comportamiento del sector importador, no solamente enfocado al precio. O sea, no solamente voy a importar un producto porque me sale más barato. Voy a importar un producto, pero porque ese producto es de buena calidad o porque va a satisfacer las necesidades que uno requiere. Y se han establecido ciertos tipos de mecanismos de regulaciones de calidad, de que ha sido muy criticado por bastantes personas, aplaudidos por otros, que se han implementado ciertos esquemas y requisitos que para poder importar un producto debe cumplir ciertos esquemas de calidad. ¿Ya? Lamentablemente, el Ecuador ha estado en las últimas décadas importando productos simplemente en función del precio, sin importar qué tipo de producto es el que ha estado ingresando en el país. Actualmente podemos decir que el producto que ingresa al país debe cumplir ciertos tipos de condiciones. Pero también se debe exigir y obligar que la producción nacional cumpla los mismos requisitos. Hay que mantener un equilibrio entre, si se le exige por un lado al sector importador, también debe exigirse al sector productivo. Aquí llamamos cambio de matriz productiva. Este ejemplo es lo más sencillo. Somos un país productor agrícola, prácticamente el ejemplo que se había puesto, Suiza, el mejor chocolate del mundo, sin producir y sin tener cultivo de cacao. ¿Ya? El Ecuador, uno de los primeros países de exportaciones de banano, ¿ya? de rosas, de cacao, de camarón. Pero exportamos ¿para qué? Para que otros le den valor agregado. Entonces, el mecanismo que tiene que llegar y llevar una economía, un país determinado, es pasar de un país productor de materia prima, de insumos, ya a productos terminados. Nosotros somos exportadores de petróleo para importar combustible. Somos exportadores de banano para importar los que comen los bebés, los compotas, ya, las papillas, todo eso allí, teniendo los productos aquí. Entonces, tenemos que ir dando un valor agregado. Y yo creo que ustedes que están aquí son los que van a liderar y pueden hacerlo, cambiar este tipo de esquema. Dentro del rol de la aduana, bueno, prácticamente uno de los objetivos principales de la aduana y que tiene como misión impulsar el buen vivir de la sociedad. Más allá de una frase que a bastantes personas les pueden parecer lírica, prácticamente todas las cosas que se hacen desde una institución pública, en este caso desde la aduana, va encaminado hacia el buen vivir. ¿Por qué va encaminado hacia eso? Si no se ofrecen servicios ágiles, si no se establecen mecanismos para establecer un verdadero comercio exterior y que vaya a la necesidad del empresario ecuatoriano y de la demanda internacional, no podemos competir. Tenemos que mantener un equilibrio entre facilitación y control. Aquí llamamos facilitación, hacerle más fácil la vida a la gente. El caso que se mencionaba, las declaraciones de impuestos. Hay bastantes personas que no saben cómo declarar los impuestos, pero porque se les suele hacer muchas trabas o se les puede poner muy complejo. Eso lo hablo a nivel internacional, no el caso Ecuador, a nivel internacional. Y al no tener un mecanismo de agilidad de fácil, se entorpece cualquier tipo de declaración voluntaria que quiera hacer una industria o una persona. Por lo tanto, uno de los mecanismos de facilitación que debe guardar una armonía y un equilibrio con el control es establecer medios electrónicos,
que sean procesos expeditos, simplificados, sencillos y procesos aduaneros rápidos. Y es allí donde podemos indicar que la aduana en los últimos años va en la vanguardia en los países de la región en cuanto a facilitación del comercio exterior. Y después vamos a ver los resultados. Pero actualmente la aduana cuenta con un proceso de aforo automático. ¿Qué significa aforo automático? Vamos a ver más adelante. Más del 50% de las declaraciones aduaneras que ingresan al país de importaciones salen en aproximadamente 4 horas. Simplemente se basa en la relación confianza, Estado, contribuyente, más un mecanismo de perfilación de riesgo. Son nuevos productos. Como institución, como aduana, no podemos quedarnos con los brazos cruzados y estar pensando simplemente un proceso aduanero limitado al cobro de los tributos. No, eso es falso. Ya el rol de las aduanas en los últimos años a nivel internacional ha ido cambiando. Lo que aquí se busca es rapidez, agilidad. Es imposible y poco técnico tener que hacer una revisión al 100% de los contenedores que ingresan al país. Más de 320.000 trámites de declaraciones que ingresaron al país el año pasado, tenerlas que revisar. Entonces nos basamos en un esquema de diferentes tipos de declaraciones aduaneras en los cuales se basa en la relación de confianza con el importador. Tenemos el mecanismo de cero papeles, ventanilla única. ¿Qué significa la ventanilla única? Hace 2 años atrás, una persona que quería importar o exportar un producto determinado tenía que hacer las colas en las otras instituciones públicas para poder conseguir un permiso. Digamos que uno quería importar un desodorante. Tenía que ir al Ministerio de Salud a sacar el registro sanitario. ¿Cuántos días se demoraban? 2, 3, 4 días y tenían que movilizarse a Quito por lo general. Hoy podemos decir que tenemos un sistema de ventanilla única que significa desde su computador puede hacer los trámites aduaneros directamente con aduana, conectado con los diferentes organismos de control, Ministerio de Salud, INE, Agrocalidad, CONCEP, diferentes organismos, desde su computadora, las 24 horas del día y el tiempo de respuesta máximo 1 hora. Entonces eso se llama ventanilla única y actualmente Ecuador está liderando en América Latina este tipo de proceso. También tenemos que buscar un mecanismo de control. ¿Control para qué? Prevenir el ingreso de contrabando. ¿Es malo el contrabando? Claro que es malo el contrabando. ¿Por qué? Porque va a perjudicar a un sector formal, a un sector importador que está pagando todos los tributos correspondientes y a existir contrabando existe una competencia desleal. Por lo tanto, el control hacia el contrabando va enfocado a la protección del importador formal, pero también va a la protección del productor nacional. Un control inteligente por gestión de riesgos, que lo vamos a ver más adelante, acciones efectivas y estableciendo un mecanismo sancionatorio con la finalidad que no, por temor, no cometan infracciones. Este esquema de facilitación aduanera empezamos con establecer un mecanismo de aforo automático. Como les había indicado, aforo automático consiste un importador o exportador transmite su declaración aduanera a través de medios informáticos y el propio sistema, a través de redes neuronales, identifica si esa declaración asociada a ese importador, a ese producto, a ese país, a esa naviera, a ese proveedor, tiene un nivel de riesgo determinado. Hagan de cuenta de que la aduana tiene ahorita un sistema que se llama el Ecuapaz, el cual ingresa información de diferentes lados. Información del SRI, información del registro civil, información del CONCEP. Si de repente aparece, este importador tiene representante legal tal persona, se conecta automáticamente con la base del registro civil y sale que esa persona está muerta. Que han habido casos, aquí hemos tenido bastantes años atrás, teníamos importadores que ya estaban muertos. Entonces, salta una alerta, es riesgoso. Si dentro del sistema tenemos un historial de que un proveedor de China o un proveedor de Estados Unidos o de Panamá
vende celulares y esta persona, este importador, está trayendo mercancía que declara vasos y de ese mismo proveedor, ¿pero cómo? Mi historial me sale que este proveedor es del exterior, de Panamá o de China, celulares, ¿y cómo está importando vasos con esto aquí? Entonces, lanza una alerta. Entonces, todo este esquema se ha ido automatizando y sistematizando, lo cual ha ayudado a disminuir los tiempos de despacho, pero también ha ayudado a disminuir la corrupción. Y podemos indicar que en los últimos 5, 7, 6 años, la corrupción se ha disminuido porque no depende tanto de decisión del individuo, sino que tenemos procesos claros, procesos que pueden ser conocidos por todos y de maneras automáticas. No depende del individuo. Dado ese mecanismo que se han establecido, los tiempos se redujeron. Pero se dijo, no es suficiente eso. Tenemos que buscar otro mecanismo para ir reduciendo los tiempos y mecanismos para hacer más ágil y más fácil hacia el sector comercial. Y se estableció un mecanismo de pago garantizado. Es una caja de compensación. Aquí todos estos productos que les estoy indicando son productos que hemos ido innovando, que en algunos países se lo están también considerando. Otros han sido innovaciones propias de la Administración Tributaria Ecuatoriana, aduanera. ¿Qué significa el pago garantizado? Imagínense en el caso de un importador de materia prima. Materia prima. Importa un producto y tiene que pagar los aranceles y los impuestos en ese momento. Pero no tiene la plata, pues. La plata que tenía la está usando como capital de trabajo. Por lo tanto, tiene un desarrollo de la empresa de terminar y de producir el producto terminado en menos de un mes y ponerlo a la venta. Significa que recién lo que yo importo hoy, el próximo mes voy a tener dinero de lo que importaba, pero ya tuve que pagar los impuestos, me generó una liquidez. Este producto de pago garantizado, ¿en qué consiste? Dame una garantía bancaria, una garantía de seguro, por un monto determinado, digamos de $100,000. Solamente una garantía, y lo registramos en el sistema. Entonces viene el día de hoy, la empresa importa un producto y dice, mira, tengo que pagar de impuesto $20,000. No tengo efectivo, lo voy a pagar contra la garantía que tú tienes. Perfecto, saca tus productos y llévatelo a la fábrica. No me pagaste nada. La próxima semana importa otro contenedor, $20,000 de nuevo. No tengo nada de dinero, estoy recién produciendo. ¿Dónde voy a sacar $20,000 para pagar impuestos si no tengo? Vamos contra la garantía. La siguiente semana, exactamente lo mismo. Resulta ser que al terminar el mes, le debe al Estado ¿cuánto? $60,000. Y el Estado le dijo, llévate los contenedores. Anda a producirlos. Luego me pagas. Yo confío que tú me vas a pagar los $60,000. Tú no tienes plata, tienes que producir, produce. Hace la producción, comercializa, vende, ingresa dinero. Por lo tanto, el siguiente mes, los primeros 5 días del mes siguiente, ahora sí, el mes pasado consumiste $60,000 tu garantía. Compensa e ingresa los $60,000 en la garantía y págame en efectivo. Y lo paga. De esa manera, se apoya al sector empresarial, al sector industrial, para darle mayor liquidez, pero también reducción de tiempos. Porque el importador no tiene dinero, ¿y qué es lo que pasa? Va a tener que buscar financiamiento. Y buscar el financiamiento se va a demorar un tiempo determinado para poder conseguir el dinero y de esa manera luego retirar las mercancías. Pero hasta que retire las mercancías, ya también tiene un lucro cesante. ¿Por qué? Que en el momento que no produjo, otro se adelantó en la producción. O otra persona importó el producto terminado y lo mete y lo introduce al mercado local. Entonces, estos son los mecanismos que uno va estableciendo para ir fortaleciendo al sector importador con la finalidad de ir produciendo para satisfacer demandas nacionales y luego internacionales. Luego se lanzó otro producto, que es el despacho anticipado. ¿Qué significa el despacho anticipado? Queremos ganar tiempo. A nosotros nos interesa que tus bienes, que tu materia prima o que tu producto final llegue a tu percha de manera inmediata para que tú también puedas satisfacer demandas que tienes de tu producto.
Como aquí es cuestión de tiempo, se introdujo el despacho anticipado, que significa, antes que llegue el medio de transporte, antes que llegue el buque, antes de que llegue la mercancía, salió de China para Ecuador, salió de Panamá o de Estados Unidos para Ecuador, cuando esté todavía en el mar, transmite tu declaración aduanera. Haz tu declaración. Dice, pero no llegó. No importa que no haya llegado, transmite. Entonces, de esa manera, el importador transmite su declaración aduanera y cuando ni bien toque el barco y con la grúa ponga el contenedor en piso, automáticamente los pesos del contenedor y la información de ese contenedor se va alimentando al sistema. No sé si ustedes conocen las grúas pórticos, tienen una balanza en el aire, va haciendo los pesos y esa información la transmite a nuestro sistema informático y la naviera también nos transmite a nuestro sistema informático cualquier tipo de información. Y automáticamente el sistema le indica retira el contenedor. Entonces el contenedor que ya tiene un despacho anticipado, una declaración anticipada, en vez de ponerlo en el piso, lo pone en el camión y sale. Tiempo de despacho, 0 horas. ¿Ya? Entonces nos podemos decir con orgullo de que todos estos mecanismos que se han ido implementando, innovando, así como se exige que el sector empresarial innove, también es obligación del sector público que ofrecemos servicios también ir innovando. ¿Ya? Estos mecanismos han ido ayudando para dar mayor agilidad al sector empresarial. Y finalmente se establecieron otros mecanismos, como el esquema de facilidades de pago. Antes no había facilidades de pago. ¿Qué significa facilidades de pago? Alguien tiene que importa un bien de capital para producir. Y dice, ¿cómo voy a pagar los impuestos de este bien de capital si no tengo dinero para pagarlo? Si el dinero que tengo me va a servir para pagar a mis trabajadores o para montar la industria. Recién voy a terminar pagarlo cuando ya comienza a producir. Por lo tanto, se le dice, mira, no hay problema. Yo te financio. Te doy la facilidad de pago. En vez de que te vayas al banco, que te cobra mucho más, hazlo directamente con la aduana y te lo puedo extender y darte una prórroga y un plazo para que me pagues hasta 2 años. Entonces son productos que se van estableciendo para darle mayor facilidad y agilidad al comercio exterior. Hay que tener claro algo. La aduana ejecuta la política aduanera, no establece la política aduanera. Quien establece la política aduanera es el gobierno central a través del COMEX. O sea, nosotros ejecutamos una política aduanera y es nuestra obligación establecer procesos y servicios expeditos para poder ejecutar lo que se propone, en este caso, el esquema global del régimen del gobierno. Dentro de la política comercial que se han establecido, han habido ciertas regulaciones impositivas al comercio exterior, que he ido preparando para fortalecer las relaciones con otros socios comerciales. Nosotros tenemos convenios con nuestros países vecinos, los convenios de la Comunidad Andina. Es importante evaluar cómo está la balanza de ese convenio. No sé si ustedes lo han hecho, pero nosotros importamos más de Colombia de lo que exportamos. Y tenemos el convenio allí. Pero ¿cómo podemos nosotros subsistir y mantener una competitividad local si nuestros 2 países vecinos, para ganar competitividad de ellos, establecen un proceso de devaluación de su moneda? Lo que ha pasado ahora último, tanto Colombia como Perú hacen una devaluación. ¿Por qué hicieron una devaluación? Ellos tienen la potestad legal de hacerlo y tienen una política monetaria para poderlo realizar. Lamentablemente nosotros tenemos que quedarnos con los brazos cruzados y no lo podemos hacer. Hoy, Colombia y Perú, sus productos considerados moneda extranjera, en este caso para Ecuador, son más baratos que lo que era hace un año atrás. Queríamos desarrollar una industria textil
que hace 3 años estaba desapareciendo aquí en el país. Resulta ser ahora que los productos textiles, más allá de la que es buena, que la calidad es muy buena y de que allí a Ecuador le falta todavía competir en calidad, pero los productos de su misma categoría ahora va a ser 22% más barato, porque eso fue el porcentaje que se devaluó con relación a los productos locales. ¿Qué es lo que pasa allí? Simplemente prefiero importar estos productos que me salen más baratos en monedas nacional, en dólar, versus el peso. Voy a satisfacer una demanda, reduzco un margen de utilidad y desaparezco la industria local. Si Colombia y Perú establecen este mecanismo de devaluación que afecta a nuestra política comercial interna, estamos en el derecho también de establecer una política ante esta situación, de establecer una salvaguardia cambiaria, que lo vamos a ver. Entonces, cuando nosotros dependemos de una política comercial, al no tener una política monetaria, al estar en una economía dolarizada, tenemos que establecer cupos salvaguardia, medidas compensatorias y aplicar ciertos tipos de regulaciones impositivas. Lo que le indicaba, se tuvo que establecer una salvaguardia cambiaria de 7% y 21%, que es temporal. La salvaguardia no puede ser eterna y va a depender de cómo sería el comportamiento de evaluatorio que realice Colombia o que realice Perú. Si Colombia baja el tipo de cambio, vamos a tener que ajustarlo. Más allá que actualmente ya existen ciertos acuerdos y conversaciones que se han tenido con los dos países. Lo único que se ha hecho es proteger a una industria local ante un cambio que se realizó en la moneda de nuestros países vecinos. Entonces es un problema que tenemos nosotros al tener una moneda de dólar que no podemos también devaluar. Tenemos el dólar, tenemos que mantenerlo, pero para mantenerlo hay que fortalecerlo y establecer mecanismos rápidos para evitar que se vaya a destruir. Imagínense que nosotros nos quedemos con los brazos cruzados y no hagamos nada frente a la devaluación que ha hecho Colombia y Perú. Nos vamos a inundar de productos colombianos y peruanos. Y va a decir, bueno, ¿qué pasa? Dice, no pasa nada, dice, porque le termina beneficiando al consumidor. Falso. Al consumidor no le termina beneficiando porque dudo mucho que bajen los precios en dólares. Los precios se van a mantener. Lo que va a pasar es que se aumenta el margen de ganancia de un sector comercial que no da ningún valor agregado, que vendría a ser en este caso un importador de bienes finales. Pero me va a afectar una industria local, una industria de producción que se está desarrollando. Entonces a esa industria tenemos que protegerla. Y se establecieron este tipo de salvaguardias cambiarias. En las últimas semanas ha habido mucha discusión ante este esquema, en los cuales indica de que está perjudicando al consumidor, de que con cualquier recargo arancelario que se establezca, el efecto va hacia el consumidor final. Falso. ¿Ya? Quiero que alguien de aquí me demuestre, antes de establecer la salvaguardia cambiaria, que fue los primeros días de enero de este año, si un producto que venía de Perú o de Colombia y que se lo estaban comercializando aquí en el Ecuador, bajó su precio en dólares. Ninguno. Y eso que tenía una ventaja competitiva el importador, porque le salía más barato en dólares traerlo de Perú ahora que traerlo un año antes y traerlo de Colombia ahora que traerlo un año antes. Simplemente el margen de ganancia de ese importador final subió. Entonces, para evitar esto de aquí y proteger a mi industria local, se estableció la salvaguardia cambiaria. Lo que se hizo fue igualar los costos. No afecta al precio final, sino iguala al costo. Y les he puesto un ejemplo. Hagan de cuenta que estamos el 1 de enero del 2014. Sin devaluación de los dos países, en este caso veamos Colombia con pesos, sin aplicación de salvaguardia. Teníamos un tipo de cambio de 1.92 pesos por dólar. Realizaba una importación, en pesos realizó la importación. Ay, si que alguien va a hacer una importación en dólares, ya hay que darle una clase de negociación. No voy a hacer una negociación en dólares en ese momento. Tengo que aprovechar la coyuntura que está bajando la moneda, la mía, con relación a la de allá. Entonces me sale más barato comprarlo.
hago la transacción de $1.000.000, en ese entonces, hace un año atrás, me salía $518 ese producto. Calculaba los impuestos, al tener una economía entre Colombia y Ecuador, con convenios de la Comunidad Andina, me sale más barato. No pago nada de aranceles. Por lo tanto, calculo los impuestos, $63, me da que mi costo de venta, $584. El precio de venta local en Ecuador en dólares se mantiene y está sujeto a una revisión hasta 5 años después. Exactamente lo mismo que hace el SRI, sus auditorías, que hace el SRI hasta 5 años después como actos determinativos, la aduana también tiene implementado un esquema de actos determinativos hasta 5 años después. Por ejemplo, el año pasado se emitió actos determinativos por un monto de $25 millones aproximadamente. ¿Qué significa esto de aquí? Que la aduana confió en lo que un importador declaró, pero luego se sujeta a una revisión posterior, pero ya por lo menos el producto ya salió y no le genera un costo innecesario al sector importador o al exportador inclusive, sino que entra en una revisión posterior para verificar si estuvo bien clasificado, si estuvo bien valorado. Y si hay una diferencial de impuesto a pagar, se lo hace vía coactiva, vía legal. Actualmente, el 53% de los trámites que ingresan al país salen con una revisión automática. Tiempo de despacho, 0 horas en aduana. 0 horas en aduana. Depende de otras variables. Por ejemplo, tenemos casos que tenemos contenedores que nos hemos demorado 0 horas, pero que el importador nos los retira. Y esas son materias primas, y no los retira. Simplemente ¿por qué? Porque dice, no tengo dónde ponerlos. No pensamos que ustedes iban a ser más rápido que nosotros. O prefieren almacenarlos en ese sitio porque les sale más caro almacenarlos en otro lado. ¿Ya? Pues podemos decir que el 53% de las declaraciones sale en 0 horas. Como ustedes pueden ver, miren, en el año 2007, cerca del 70% de los trámites de los contenedores eran abiertos. Imagínense, 1.000 contenedores que llegan por día a abrirlos todos esos contenedores. ¿Cuánto tiempo se demoraban? Imposible. Actualmente estamos en un 12% a nivel nacional. ¿Ya? Y en temas de exportaciones, que uno de los mecanismos que tiene la aduana como política estatal es darle todas las facilidades de comercio exterior al sector exportador. Nosotros consideramos, si es que alguien está exportando, hay que darle todas las facilidades para que su producto llegue a tiempo y pueda competir en el mercado internacional. Hay otras variables como mejorar la presentación del producto, la marca país que se está estableciendo, darle mayor capacitación, innovación al producto de que se produce aquí en el país. Pero también en temas aduaneros, un mecanismo es hacerle más fácil su proceso de exportación. Hoy, el 90% de los trámites de exportación, 0 horas en aduana. 10% una revisión documental y una revisión física. Revisión física por temas antinarcóticos y también por temas de ciertos productos que deben ser controlados antes de que salga. ¿Por qué? Porque si un producto que si sale lleva algún tipo de contaminación, me va a afectar no solamente a esa exportación, sino también me afecta al resto de los exportadores de ese producto. Por eso hay que cuidar bastante en este tipo de revisiones. Pero también esto va sumado a la facilitación de exportaciones que se han hecho para las pymes. ¿Ya? Con Exporta Fácil. Hoy alguien puede exportar cualquier producto de que alguien tiene la habilidad para hacer artesanía, lo puede exportar a través del Correo del Ecuador. 0 costos. Más fácil. No va a esperar a hacerlo por avión, hacer un cargamento o con un contenedor. No le da la capacidad para eso. Por lo tanto, se utiliza a través del Correo del Ecuador para que puedan ir exportando. Y hemos tenido un buen desarrollo en los últimos años de las pymes para ir exportando. Como ustedes pueden ver, cómo se redujo hace años atrás, hace 4 años atrás, el 99% de las declaraciones de exportación eran revisadas.
Y esta no era la finalidad era que gane tiempo. ¿Ganar tiempo en qué sentido? Que mi producto con el Ecuador llegue rápido, para que pueda satisfacer una demanda internacional. Y si se demoraba, entraba otro producto. O simplemente ya no llegaba fresco, ese era el caso. Por lo tanto, se cambió la metodología para facilitar al sector exportador. Actualmente, el valor de las importaciones, ¿ya? Cerramos con 25.000 millones de dólares en valor FOB. Hubo una reducción con respecto al año anterior, de que cerró en 32.000. Esto nos ha ayudado a mantener un equilibrio en la balanza comercial. Esto implica las restricciones que se ha ido haciendo por los cupos, por las salvaguardias, e inclusive por los aranceles mixtos que se han establecido, para ir protegiendo a la industria local. Es algo positivo, porque esto ha permitido que también la industria local se pueda desarrollar. Pero recalco, no solamente hay que hacer esta política comercial, esto va sumado a otras políticas productivas, industriales, para desarrollar y fortalecer la industria local. Estas políticas que se tienen comerciales son momentáneas a corto plazo, corto o mediano plazo. Y en temas de exportaciones, sin considerar el petróleo, también ha ido creciendo. Podemos decir que en el último año cerramos con 11.000 millones sin petróleo. ¿Ya? Tenemos que buscar otros mecanismos para poder seguir exportando más y que no dependamos nuestra economía, hacer una economía dolarizada, de un commodity que es bien variable. Hoy creo que está en 48, 47. Estábamos acostumbrados a tener el doble, más del doble prácticamente, pero es un commodity que no depende de nosotros poner el precio. El precio depende de los factores externos. Baja el precio, ¿qué nos afecta? Nos afecta toda la inversión pública que se tiene actualmente y todo el gasto corriente y gasto de inversión. Y tenemos que irnos ajustando. Entonces, en una economía dolarizada, ¿qué tenemos que buscar? Buscar mecanismos para atraer dólares. Pues yo no voy a atraer solamente dólares vía petróleo. Tengo que buscar mecanismos para atraer dólares por el sector exportador, del sector empresarial. Y aquí es el rol fundamental del Estado de apoyar al sector exportador, que lo está haciendo, para la producción e innovación de nuevos productos, pero para que ingresen dólares. Y dicen, bueno, ¿y qué gana el Estado si ingresa dólares? Primero, al ingresar dólares, para este sector exportador, va a contratar más personas. Contratar más personas, tienen su sueldo. Segundo, le ingresan más, ganan más, pagan más impuestos. Al pagar más impuestos, sube la recaudación tributaria y puede financiar. Entonces, ese diferencial de lo que estamos recaudando de tributos actualmente, que es el doble de lo que se recaudaba hace años atrás, tenemos que duplicarlo. Pero no podemos duplicarlo sacando sangre al mismo cangrejo, es imposible. Tenemos que buscar mecanismos para que ese productor crezca. Un mecanismo puede ser, vamos a buscarte un incentivo a corto plazo para que desarrolles nuevos productos y luego comienzas a tributar con esos productos nuevos. Pero debemos de incentivar al sector exportador privado, que ellos son los que nos van a dar los siguientes ciclos para poder financiar el gasto público. Finalmente, estos resultados que hemos conseguido actualmente, dado todas las restricciones que se han implementado, dado a la reducción en importaciones de valor FOB, hoy la aduana ha recaudado en el año 2014 más de 3.660 millones de dólares. Esa recaudación que ha permitido financiar el gasto público, más escuelas, más hospitales, más carreteras, ya es un tema directamente que lo maneja el gobierno, ¿ya? Pero también la reducción en los tiempos de despacho, que podemos decir que el día de hoy el tiempo promedio de nacionalización llega a los 5 días promedio. Estamos en los tiempos de nacionalización más bajos de la región. ¿Cuáles van a ser los retos que tenemos? Hay que mantener una balanza entre facilitación y control. Si controlo mucho y hago los procesos más engorrosos, se me abre una puerta. ¿Qué puerta? La puerta del contrabando. Si controlo mucho las exportaciones y le pongo trabas, ¿qué pasa? Dejan de exportar. Va a haber personas
Hay personas que yo he escuchado que cuando hacemos mesas con sectores, con pymes y con sector industrial que tienen muy buen producto local, se le dice, bueno, ¿por qué no exporta este producto? Dice, me da miedo. ¿Pero qué te da miedo? Me da miedo que luego me vayan a estar controlando o que me abran antinarcóticos, que me metan droga o el gancho ciego. Me da miedo. Entonces hay que buscar un mecanismo de hacerle más fácil a ellos para garantizar que su producto pueda salir. Y ahí estamos trabajando nosotros en un proyecto que se llama OEA, que es Operador Económico Autorizado, que justamente hace un acompañamiento desde que sale el producto de fábrica, desde la industria, hasta que llega al puerto. Entonces hay que mantener un balance, servir, facilitar, que es nuestra obligación, pero también controlar, mantener un balance. Y ese siempre ha sido un reto de todas las administraciones tributarias en los diferentes países que he analizado. Constituir al SENAE como un referente mundial en procesos aduaneros. Hoy podemos decir que tenemos una aduana que está en la punta tecnológica para servicio del comercio exterior en el país. Un fortalecimiento de controles en frontera a través del desarrollo e implementación de ejes estratégicos. Tenemos actualmente un estudio que estamos desarrollando con el Banco Interamericano de Desarrollo para fortalecer las fronteras. Pero este tema de fortalecimiento de fronteras va más allá. No solamente, o sea, sería absurdo que uno diga voy a colocar militares o voy a colocar una barrera para que no ingrese contrabando. Eso es falso, no se lo puede hacer eso allí. Tenemos un problema cultural. Y uno de los problemas culturales es, hay personas que de la frontera sur, frontera norte, Guatilla y Tulcán, que han vivido pues del contrabando. Y hay que decirlo directamente. ¿Por qué? Porque ha sido su modo de vida, y no ahora, sino décadas. Y ya están acostumbrados a eso. Pues no se puede cerrar de una, decir, mira, es ilegal el contrabando. Y ellos ya lo saben. Pero tenemos que buscar otro mecanismo de que si es que no tienen esa fuente de trabajo, darles otros mecanismos de producción local y que tengan fuentes de empleo. Si tenemos un contrabando de textil en la frontera norte, perfecto. Hagamos pymes o desarrollemos centros en esa zona de producción de textil para que las personas, en vez de contrabandear, comiencen a producir y comiencen a competir. Siempre hay que buscar un equilibrio. Pero eso va atado a más desarrollo de infraestructura educativa, hospitalaria, de capacitación, de carretera. Son diferentes esquemas. Entonces, por eso se trabaja de manera coordinada. Y, como le indicaba, finalmente fomentar la cultura ciudadana en contra del contrabando. Y esto es una tarea no solamente de la aduana, sino también tarea de ustedes, los que están sentados aquí. Si yo ya sé que estoy comprando un producto, y este producto, digamos, ahora que pasaron las fiestas de Navidad, voy a una botella de whisky, una de Bucana, y la consigo en el mercado a $40, sería poco ético de mi parte comprar esa botella. Porque yo sé que con impuestos no puede salir 40, debe salir $75 aproximadamente. Entonces, por lo tanto, tenemos que ir evaluando de no ser parte. Porque en mi conciencia estará que al comprar esa botella de contrabando, estoy afectando a madres trabajadoras, a padres trabajadores, que si hacen las cosas de manera formal, y ellos se van a quedar sin trabajo, y al quedarse sin trabajo, no tienen cómo mantener y educar a sus hijos. Esto es un ciclo. Entonces, por lo tanto, seamos parte de mantener una buena cultura, que seguro es así. ¿Listo? Finalmente eso allí. Le agradezco mucho su atención. Espero que haya sido productiva la charla. ¿Cómo lo hago para...? Hola, hola. Por cuestión de tiempo tenemos solamente 2 preguntas para usted, economista. Claro. Dado a que las salvaguardias son temporales con respecto a Colombia y Perú, ¿cuánto tiempo estarían vigentes? Depende cómo sean las políticas monetarias del otro país. Si es que los otros países, Colombia y Perú, disminuyen su esquema de evaluación, también nosotros nos vamos a ajustar. Lo que le puedo garantizar que mientras no tengamos una política monetaria como no la tenemos, y al tener una economía dolarizada, dependemos también de los otros países. Si los otros países hacen sus devaluaciones, tenemos también el derecho nosotros de hacer los ajustes correspondientes. Va a depender de cómo se manejen las políticas en nuestros países. La política del Ecuador no solamente tenemos que verla en el Ecuador, tenemos que ver cómo se manejan con nuestros vecinos y a nivel internacional. Última pregunta. ¿Por qué se tomó como modelo para elaborar el Ecuapaz el sistema aduanero de Corea del Sur? ¿Cómo fue el proceso de adaptación de este a la cultura ecuatoriana? A ver, primero, nosotros partimos de la política de que hay cosas que no se inventan de la nada, sino que ya existen. Y si tenemos nosotros un sistema
que está catalogado por la Organización Mundial de Aduanas, por la OMA y por la OMC, número 1, yo tengo que buscar como institución pública, como funcionario, tenemos que buscar no al número 10 ni al número 20, tenemos que buscar al número 1. Ese va a ser nuestro comparativo con un benchmark. Por lo tanto, la aduana escogió a este modelo, a esta empresa coreana y al sistema coreano. Si es el número 1, que el número 1 también está aquí en el Ecuador, acoplado a las necesidades del Ecuador. Ahora, como todo proceso trae siempre, al cambiar un proceso, trae ciertos tipos de resistencia. Sí hubo un tema de resistencia, pero esas resistencias van ajustadas y se las pueden disminuir en función de capacitaciones y entrenamiento de las personas. Consideremos que habían importadores que ya llevaban 20 años utilizando un sistema y tenían un mecanismo del antiguo CICE y que actualmente le cambiamos. Hay que cambiar el chip también. Pero hemos tenido muy buenos resultados en los últimos 2 años que se ha implementado. Muy buena acogida y muy buenos resultados. Agradecemos mucho su participación en este seminario Economista Soriano.